Cuando mi madre pronunció esas palabras, sentí como si una fina pero filosa línea se trazara entre mi nueva vida y la que había tenido hasta ese momento. Durante un segundo pensé que se trataba de un error, de un simple malentendido que se resolvería con una breve aclaración, pero cuando mi padre intervino con un tono firme, entendí que no era el caso. Él reafirmó lo dicho por mi madre, explicando que el viaje había sido, desde siempre, una tradición exclusivamente familiar y que traer a alguien externo, así lo llamó, externo, alteraría la dinámica que habían mantenido por décadas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposa, la persona con la que compartía mi vida, con la que había construido un hogar, a la que había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas, estaba siendo reducida a una simple extraña en el contexto de mi familia. Sentí una mezcla de sorpresa, indignación y una pizca de incredulidad. Pensé que tal vez, si les recordaba que ella y yo ahora éramos una unidad, cambiarían de opinión. Ella es mi familia, repetí con calma, tratando de razonar con ellos. Pero su respuesta fue tajante. Para ellos la familia significaba algo más estrecho, algo que no incluía automáticamente a la persona con la que me había casado. Cuanto más discutíamos, más claro quedaba que no se trataba de un simple inconveniente logístico o de una confusión momentánea. Era una cuestión de principios para ellos, una tradición inamovible que no estaban dispuestos a modificar por nadie. No importaba cuánto insistiera en que mi esposa tenía derecho a estar allí, en que su exclusión era absurda y hasta insultante, mis palabras parecían rebotar contra una muralla invisible de convenciones familiares. Después de varios minutos de una conversación frustrante, tomé una decisión. Les dije que si mi esposa no era bienvenida, entonces yo tampoco asistiría. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Mi madre dejó escapar un suspiro y mi padre se mantuvo callado. Durante años había sido el hijo ejemplar, el que nunca faltaba, el que siempre seguía las reglas. Mi negativa a participar en el viaje era, para ellos, una afrenta mayor de lo que imaginaba. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó finalmente mi madre, con una mezcla de decepción y sorpresa en la voz. Sí, respondí sin titubeos. No voy a ir a un lugar donde mi esposa no sea bienvenida. No es negociable. Colgué sintiendo una extraña sensación de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Por un lado, había defendido mi postura, había establecido un límite claro. Pero por otro, sabía que esto no terminaría ahí. Y tenía razón. En cuestión de horas, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes. Primero fueron mis hermanos, luego mis tíos, e incluso algunos primos con los que apenas hablaba. Todos parecían tener una opinión al respecto, y la mayoría no estaba de mi lado. Me decían que estaba exagerando, que no debía poner a mi esposa por encima de mi familia, que el viaje era una tradición sagrada que no debía romperse. Algunos lo dijeron con preocupación, otros con evidente molestia. Pero en ningún momento dudé de mi decisión, porque por primera vez en mi vida entendí algo crucial. Una familia que te obliga a elegir entre ellos y la persona que amas, en realidad no te está ofreciendo amor, sino control. Mi padre intervino en ese momento con un tono más firme, como si quisiera cortar la conversación antes de que escalara a algo más grande. Dijo que no era nada personal, que no se trataba de excluir a nadie, sino que había ciertas dinámicas familiares que podrían verse afectadas con la presencia de alguien externo. Su voz sonaba tranquila, casi ensayada, como si ya hubiera previsto que esta conversación ocurriría y estuviera preparado para responder con frases que, en el fondo, no significaban nada. Utilizó palabras vagas, frases ambiguas que no respondían realmente a mi pregunta, lo que hizo que mi incomodidad creciera aún más. Intenté controlar mi frustración y mantuve la calma, pero no podía ignorar la sensación de que me estaban empujando hacia una esquina sin darme una razón válida. Insistí en que necesitaba una explicación concreta, algo que tuviera sentido, pero en lugar de obtener una respuesta clara, mi madre intervino con un tono más suave, casi suplicante. Me repitió una y otra vez que no quería conflictos, que este era un evento para celebrar y que prefería evitar cualquier posible incomodidad entre los asistentes. Su excusa sonaba razonable en la superficie, pero cuanto más la escuchaba, más claro me quedaba que no se trataba de incomodidad, sino de exclusión deliberada. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esto no era una sugerencia, sino una decisión ya tomada. Mis padres no querían que mi esposa fuera al viaje y, por mucho que tratara de obtener una justificación coherente, solo recibiría excusas disfrazadas de preocupación por la armonía familiar. Me costaba procesarlo. En mi mente traté de buscar una justificación razonable, algo que hiciera que todo esto tuviera sentido, pero lo único que encontré fue indignación. No podía comprender cómo mi familia, aquella que se había jactado durante años de ser unida, de valorar el amor y la compañía por encima de todo, ahora me estaba pidiendo que actuara como si mi matrimonio no existiera.
como si la mujer con la que había elegido pasar mi vida no fuera digna de ser parte de un evento familiar. No se trataba solo del viaje, era lo que implicaba, era el mensaje que me estaban enviando, y era imposible ignorarlo. Mi madre intentó suavizar la conversación diciendo que aún teníamos tiempo para pensar en todo y que no tenía que tomar una decisión apresurada. Dijo que al final del día era solo un viaje y que no debería convertirlo en algo más grande de lo que realmente era. Me habló con esa dulzura que solía usar cuando intentaba hacerme cambiar de opinión sin parecer autoritaria. Pero para mí, esto no era solo un viaje, era una declaración de prioridades, una prueba de a quién consideraban realmente parte de la familia y a quién no. Podían disfrazarlo con palabras bonitas, pero el mensaje estaba claro. No tardé mucho en tomar una decisión. Si mi esposa no era bienvenida, entonces yo tampoco. Cuando se lo dije, hubo otro silencio incómodo. Mi madre repitió mi nombre en un tono de desaprobación, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Mi padre, que hasta ese momento había tratado de mantenerse más neutral, suspiró y negó con la cabeza antes de decirme que estaba exagerando, que mi presencia era importante y que no debía poner a la familia en una situación difícil por un capricho. ¡Capricho! Esa palabra me hizo hervir la sangre. No era un capricho, y no iba a permitir que lo trataran como si lo fuera. No iba a permitir que minimizaran mis sentimientos, ni que actuaran como si estuviera haciendo un escándalo por nada. Les dejé claro que no cambiaría de opinión y que si esta era la postura que querían tomar, entonces no contaran conmigo para el viaje. Fue ahí cuando todo se desmoronó. Mi madre me mandó un mensaje largo diciendo que estaba actuando de manera egoísta, que estaba arruinando el cumpleaños de mi padre y que, al final del día, la familia siempre debía estar por encima de todo. Mi hermano me escribió para decirme que no podía creer que estuviera haciendo esto, que si realmente me importaban mis padres, encontraría una forma de solucionar el problema sin tener que cancelar mi asistencia. Como si la única solución posible fuera ceder, como si yo tuviera que sacrificar mi dignidad para que los demás se sintieran cómodos. Pero lo que ninguno de ellos entendía, o tal vez no querían entender, era que el problema no lo estaba causando yo. Lo único que hice fue establecer un límite. Les puse un alto y les dejé claro que no aceptaría ese trato. Pero lo que no sabía en ese momento era que esto era solo el comienzo. La decisión que tomé no solo afectaría la forma en la que mi familia me veía a mí, sino que también comenzaría a desmoronar la imagen de armonía que mis padres se esforzaban tanto en mantener. A partir de ese momento, las dinámicas familiares cambiarían de manera irreversible. Actualización 1. Pasaron un par de días desde aquella conversación con mis padres, una conversación en la que ellos parecían esforzarse demasiado en mantener una apariencia de normalidad, como si todo estuviera bien cuando, en realidad, la tensión era casi palpable. Durante ese tiempo, el silencio se convirtió en su herramienta principal. No hubo llamadas, no hubo mensajes, ni siquiera un intento de acercamiento sutil, como si estuvieran esperando que con la distancia y el paso del tiempo, yo reconsiderara mi postura y, eventualmente, terminara cediendo. Sabía perfectamente cuál era su estrategia. Hacerme sentir la carga de la culpa, hacerme reflexionar sobre las supuestas consecuencias de mi decisión, crear en mí la sensación de que estaba siendo inflexible, irracional, hasta que terminara rindiéndome y regresara con una actitud más sumisa, con la disposición de aceptar sus condiciones sin objeciones. Pero lo que ellos no entendían, o quizás no querían aceptar, era que esta vez las cosas eran distintas. No era una simple discusión pasajera que podía resolverse con una conversación superficial o con un perdón vacío. No era un capricho ni una cuestión de orgullo. Era un asunto de principios, de respeto hacia mi esposa y hacia nuestra relación, algo que estaba por encima de cualquier manipulación emocional que intentaran ejercer sobre mí. Sin embargo, la tregua silenciosa no duró demasiado. La primera en romper el contacto fue mi tía, una de las hermanas de mi madre, alguien que siempre había tenido un rol de mediadora dentro de la familia, aunque su neutralidad nunca había sido tan genuina como pretendía aparentar. Su llamada comenzó con un tono conciliador, casi como si fuera una amiga preocupada por la distancia que se estaba creando entre nosotros, pero rápidamente se transformó en lo que realmente era, un intento de persuasión, disfrazado de preocupación. Dijo que le entristecía saber que yo había decidido no asistir al viaje familiar, que todo esto había sido un malentendido, un problema que se había magnificado innecesariamente y que, en realidad, nadie quería excluir a mi esposa de la familia. Según ella, lo único que mis padres habían intentado hacer era evitar posibles conflictos, asegurarse de que todo transcurriera sin tensiones, mantener la armonía en la reunión. Todo dicho con un tono cuidadosamente calculado, como si fuera la voz de la razón en medio de la tormenta. Pero lo que realmente me inquietó no fue su aparente deseo de conciliar, sino la justificación que utilizó para respaldar la decisión de mis padres.
Me aseguró que no se trataba de que ellos no quisieran a mi esposa, sino que algunas personas dentro de la familia podrían sentirse incómodas con su presencia, y que, por el bien de todos, lo mejor era que ella no asistiera. Al escuchar eso, una sensación de indignación me recorrió el cuerpo. Le pregunté directamente quiénes eran esas personas que, según ella, se sentirían incómodas con la presencia de mi esposa. Hubo un silencio, un vacío de unos segundos que fue más revelador que cualquier respuesta que pudiera darme. Finalmente, después de una pausa que parecía interminable, murmuró algo sobre que no podía hablar por los demás, que lo importante no era quién había dicho qué, sino que debíamos enfocarnos en evitar tensiones innecesarias. En ese momento, todo encajó. No era una decisión tomada por toda la familia. No era que todos compartieran esa idea. Había una o varias personas específicas que, por alguna razón, tenían un problema con mi esposa y, en lugar de defenderla o al menos mantenerse neutrales, mis padres habían optado por apoyar a esas personas. Sentí que mi paciencia se agotaba. Mi tono fue firme cuando respondí. Le dije que si de verdad la familia valoraba la unión, entonces no deberían estar dividiéndonos con este tipo de exclusiones arbitrarias. Que si alguien tenía un problema con mi esposa, lo correcto no era marginarla, sino enfrentarlo y solucionarlo de manera adulta. Pero su respuesta fue la misma de siempre, que estaba siendo testarudo, que a veces era mejor dejar pasar las cosas por el bien común y que, después de todo, era solo un viaje. Respiré hondo antes de responder. No quería discutir más. Le agradecí por tomarse el tiempo de llamarme, pero le dejé claro que mi decisión no iba a cambiar. No iba a aceptar una dinámica en la que mi esposa fuera tratada como una extraña dentro de la familia. Esta vez no iba a ceder. Actualización 2. La actualización número 2 dejó en claro que el silencio que siguió a mi negativa no era más que la calma antes de la tormenta. Por un instante pensé, o quise pensar, que tal vez, solo tal vez, mi familia había decidido dejarlo pasar. Pero en el fondo sabía que eso era imposible. Mi familia no era del tipo que aceptaba un no sin más. Para ellos las apariencias lo eran todo, y cualquier cosa que amenazara la imagen de unidad perfecta que se esforzaban en proyectar era tratada como una crisis que debía resolverse a toda costa. Los días siguientes fueron inquietantemente tranquilos. No recibí llamadas, ni mensajes, ni intentos de negociación disfrazados de conversaciones casuales. Nada. Un silencio absoluto que, lejos de tranquilizarme, solo hizo que me sintiera más inquieto. Sabía que algo se estaba cocinando, que en algún lugar, en alguna conversación familiar a la que no fui invitado, se estaban tomando decisiones sin mí. Recordé la manera en la que mi madre había intentado insistir, con su tono dulce y su discurso envuelto en falsas preocupaciones. La forma en que mi hermano trató de hacerme entrar en razón, recurriendo a su estrategia favorita, la presión disfrazada de lógica, la intervención de mi tía, que llegó como un intento de suavizar la situación con palabras medidas y cuidadosamente elegidas, como si bastara con un tono amable para hacer que todo pareciera razonable. Pero lo que más me inquietaba era la certeza de que había algo más, algo que aún no me habían dicho. Esa certeza se confirmó cuando, de la nada, recibí una llamada de uno de mis primos. No éramos particularmente cercanos. De hecho, nuestra relación siempre había sido neutral, sin conflictos, pero tampoco con una conexión real. Por eso, cuando vi su nombre en la pantalla, me sorprendí. No tenía razones para llamarme, al menos no en circunstancias normales. Respondí con cautela, sin saber qué esperar. Su tono, desde el primer instante, fue diferente al de los demás. No tenía la condescendencia disfrazada con la que mi madre solía hablarme cuando quería manipularme, ni la pasivo-agresividad con la que mi hermano había intentado hacerme reconsiderar mi postura. No. Su voz sonaba incómoda, como si estuviera debatiéndose entre decirme algo que sabía que debía decirme, pero que al mismo tiempo preferiría no haber escuchado nunca. Hubo un silencio incómodo antes de que finalmente soltara la verdad. Me contó que había estado escuchando conversaciones dentro de la familia, y aunque no quería meterse en problemas, consideraba que yo tenía derecho a saber lo que realmente estaba ocurriendo. No fueron algunas personas las que se opusieron a que mi esposa asistiera al viaje. No fue una decisión tomada en consenso por la dinámica familiar. No. Todo esto tenía un origen claro y específico. Mi cuñada, la esposa de mi hermano. Al principio, me costó procesarlo. Hubo un instante en el que quise aferrarme a la idea de que tal vez era un malentendido, que quizás mi primo estaba exagerando o interpretando mal la situación, pero cuanto más hablaba, más sentido tenía todo. De hablar con mis padres, de expresar su incomodidad. Pero lo peor de todo fue la reacción de mis padres. En lugar de ponerle un alto o explicarle que no tenía derecho a decidir quién iba o no al viaje, decidieron tomar su lado. No fue algo repentino, no fue una situación aislada. Mi primo me explicó que la hostilidad de mi cuñada hacia mi esposa no era nueva, sino algo que había ido creciendo con el tiempo. Recordó varios momentos en los que ella había hecho comentarios despectivos sobre mi esposa, comentarios que yo en su momento ignoré o minimicé. Ahora entendía que ese fue mi error.
Recordó lo que pasó en la boda de uno de nuestros primos, cuando mi cuñada se quejó de que mi esposa se veía demasiado elegante, como si su simple presencia opacara a los demás. También mencionó el incidente en Navidad, cuando hizo comentarios sarcásticos sobre cómo mi esposa siempre quería ser el centro de atención. En su momento no le di importancia, pensé que eran comentarios tontos, sin peso real, pero ahora entendía que no eran simples observaciones, eran signos de algo mucho más profundo. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue lo que mi primo me dijo después. Me contó que, en una conversación reciente, mi cuñada dejó en claro que, si mi esposa iba al viaje, ella no iría. No fue una sugerencia ni una expresión de incomodidad, fue una amenaza directa. Y lo peor no fue que ella lo dijera, sino que mis padres cedieron. Prefirieron sacrificar a mi esposa antes que arriesgarse a incomodar a la esposa de mi hermano. Sentí un calor de ira subir por mi pecho. Era ridículo, era absurdo. Mi cuñada, alguien que no tenía ninguna autoridad sobre quién pertenecía o no a la familia, había logrado manipular la situación hasta el punto de excluir a mi esposa. Y mis padres la dejaron ganar. En lugar de ponerle un límite, en lugar de defender lo correcto, decidieron que era más fácil ceder. Decidieron que era más fácil traicionar a su propio hijo antes que confrontar a alguien que ni siquiera formaba parte de la familia de sangre. No dije nada por un largo rato. Había una parte de mí que todavía quería encontrar una explicación racional, algo que hiciera que esto tuviera sentido. Pero no la había, no había justificación posible. Lo peor no era solo el viaje, lo peor era lo que significaba, ¿no? Mis padres habían decidido que mi esposa era prescindible, habían decidido que la comodidad de mi cuñada era más importante que mi matrimonio, más importante que mi felicidad, más importante que mi dignidad. Cuando finalmente hablé, mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Le agradecí a mi primo por decirme la verdad, pero también le dejé claro que si pensaban que esto iba a quedarse así, estaban muy equivocados. Colgué la llamada y me quedé sentado en silencio. Pensé en mi esposa, en todas las veces que mi cuñada la había menospreciado, en cómo yo había ignorado esos momentos pensando que no tenían importancia. Pensé en mi hermano, en cómo nunca había hecho nada para detenerla. En mis padres, en cómo habían elegido ignorar lo correcto con tal de evitarse un problema. No, esta vez no iba a dejarlo pasar. No. Si mi familia estaba dispuesta a mostrarme cuáles eran sus verdaderas prioridades, entonces yo también les mostraría cuáles eran las mías. Y esta vez no habría marcha atrás. Actualización 3. Los días que siguieron a la revelación de mi primo estuvieron marcados por una sensación de rabia contenida que, en algunos momentos, se transformaba en una determinación absoluta. Era una ira silenciosa pero densa, que me recorría por dentro como un veneno que no tenía antídoto. Sabía que lo que había descubierto no podía quedarse simplemente como un conocimiento interno, como un secreto que debía cargar en soledad. No podía permitir que mi familia creyera que podían tomar decisiones tan desleales sin enfrentar ninguna consecuencia. Lo que habían hecho no era un simple error o una falta de comunicación. Era una traición calculada, disfrazada de pragmatismo familiar. A lo largo de los años, me habían repetido hasta el cansancio que la familia debía estar unida, que la lealtad era lo más importante, que pase lo que pase, uno siempre debía estar ahí para los suyos. Pero ahora quedaba claro que esos principios solo aplicaban cuando les convenía. La familia era sagrada, sí, pero únicamente cuando se trataba de proteger sus propios intereses. Cuando les resultó conveniente, no dudaron en hacer a un lado a mi esposa, en tratarla como si fuera un elemento prescindible, una presencia incómoda que podían ignorar sin remordimientos. Y lo peor de todo, habían decidido priorizar a mi cuñada, a alguien que al final del día no era más que la esposa de mi hermano. La pusieron por encima de mi matrimonio, por encima de mi esposa, por encima de mí. ¿Cómo podía aceptar algo así? ¿Cómo podía mirar a mi esposa a los ojos y decirle que todo estaba bien? ¿Que su exclusión había sido solo un malentendido? No podía. No era algo que podía dejar pasar sin más, porque hacerlo significaría que validaba su actitud, que aceptaba que mi esposa no era vista como parte de la familia y que, de alguna forma, su exclusión era justificable. Durante ese tiempo me alejé de mis padres y de mi hermano. No respondía a sus llamadas, no contestaba a sus mensajes. Si ellos no sentían la necesidad de darme una explicación sincera, entonces yo tampoco tenía interés en hablar con ellos. El silencio se convirtió en mi única respuesta, en mi única forma de hacerles ver que esto no era un simple capricho o un berrinche pasajero. Mientras tanto, mi esposa también sentía la tensión en el aire. No le había contado con detalle todo lo que sabía, no porque quisiera ocultárselo, sino porque sabía que, si se enteraba de que mi cuñada había sido la responsable directa de su exclusión, se sentiría aún más herida de lo que ya estaba. Y yo no quería que sufriera más. Pero no era tonta.
Sabía que algo más estaba ocurriendo, que había una razón más profunda detrás de mi actitud, pero no insistió en preguntar, quizás porque entendía que eventualmente todo saldría a la luz. El detonante de lo que estaba por venir llegó en forma de una llamada inesperada de mi madre. Hasta ese momento, en el fondo, había pensado que quizá, después de todo lo que había pasado, harían un último intento por arreglar las cosas, que al menos intentarían convencerme con algún argumento que tuviera algo de lógica, algo que pudiera hacerme dudar aunque fuera por un instante. Pero lo que recibí fue una conversación que dejó en claro que la única razón por la que estaban volviendo a contactarme era para intentar salvar lo que aún podían. No era un intento de reconciliación genuina, era una estrategia. Mi madre comenzó con un tono tranquilo, con esa voz serena que usaba cuando quería que creyera que nada malo estaba pasando. Dijo que esperaba que hubiera tenido tiempo para pensar las cosas con más calma, que esperaba que me diera cuenta de que todo esto se había salido de proporción innecesariamente. Me habló de lo importante que era para ellos que asistiera al viaje familiar, de cómo mi ausencia sería una sombra sobre la celebración, de cómo mi padre realmente quería que estuviéramos todos juntos en su cumpleaños. Por un momento, casi caí en su juego. Escuché en su voz un rastro de lo que siempre había sido nuestro vínculo, esa conexión que en algún momento tuve con ella. Pero esa sensación desapareció en el instante en que dijo lo que realmente quería decir. Me explicó que, aunque entendía mi punto de vista, no era tan sencillo, que había otras personas involucradas, que a veces, en las familias, era necesario hacer sacrificios por la armonía general. Utilizó frases que sonaban calculadas, cuidadosamente escogidas para hacerme sentir que estaba exagerando, que estaba actuando de manera irracional, que no era más que un obstáculo innecesario en la dinámica familiar. Dijo que si realmente quería solucionar las cosas, lo mejor sería que asistiera al viaje y que, cuando regresáramos, podríamos hablar de lo sucedido con calma, como si todo esto fuera un simple malentendido que se resolvería con una conversación superficial. La escuché sin interrumpirla, sin darle indicios de lo que estaba pensando realmente. No reaccioné, no le di el gusto de saber si sus palabras me afectaban o no. Cuando terminó de hablar, cuando finalmente hizo una pausa esperando que yo dijera algo, decidí que ya no tenía sentido seguir guardándome lo que sabía. Le pregunté si realmente creía que yo no sabía lo que había pasado, si de verdad pensaban que podían esconderme la verdad y manipularme para hacerme creer que mi esposa simplemente no encajaba en la familia. Hubo un silencio breve, apenas un instante en el que pude percibir cómo el tono de la conversación cambiaba. No era una pausa común, sino una de esas que pesan en el aire, una en la que sabes que la otra persona está decidiendo si seguir mintiendo o admitir lo inevitable. Antes de que pudiera responder, continué hablando, porque ya no estaba dispuesto a escuchar más excusas, más explicaciones torpes que intentaran disfrazar la realidad de algo más aceptable. Le dije, sin rodeos, que ya sabía que había sido mi cuñada quien impuso la condición de que mi esposa no asistiera, y que, en lugar de enfrentarse a su actitud infantil e injustificada, ellos simplemente lo aceptaron sin rechistar. ¿Por qué? Quise saber por qué. Si mi cuñada había amenazado con no ir, no la dejaron fuera a ella en lugar de excluir a mi esposa. ¿Por qué su presencia era más importante que la de la mujer con la que había decidido compartir mi vida? ¿Por qué, en lugar de defender a su propio hijo y a la mujer que eligió, se habían alineado con la persona que estaba imponiendo condiciones inaceptables? No esperaba que lo admitiera, pero lo hizo, aunque de una forma cobarde. Me dijo que no era tan simple, que no habían querido generar más conflicto, que las cosas con mi hermano y su esposa eran complicadas, y que la última cosa que deseaban era que el viaje se convirtiera en un campo de batalla. Intentó justificarlo diciendo que no era algo contra mi esposa personalmente, sino una decisión pensada para evitar más problemas dentro de la familia. Pero lo que no entendían, lo que nunca parecieron comprender, era que al tomar esa decisión estaban dejando completamente claro dónde residían sus lealtades. No era solo una cuestión de logística o de evitar discusiones, era una declaración sobre quién importaba y quién no. Le respondí con la misma calma con la que me había hablado antes, pero con un peso en mis palabras que no dejaba espacio a dudas. Le dije que había tomado la única decisión lógica, cancelar mi asistencia. Porque si ellos creían que podían seguir manejando la familia bajo sus propias reglas arbitrarias, entonces también debían estar preparados para vivir con las consecuencias de sus acciones. Le dejé claro que si mi esposa no era considerada parte de la familia para ellos, entonces yo tampoco lo era. Y sin darle la oportunidad de seguir justificándose o intentar retractarse, colgué el teléfono. No pasó ni una hora antes de que la noticia comenzara a extenderse por la familia.
No me molesté en hacer nada para que eso ocurriera, pero la información se movió rápido. Mi abuela, una de las pocas personas dentro de la familia que siempre había mantenido una postura neutral en los conflictos, se enteró de lo sucedido y, para mi sorpresa, tomó una postura firme. Siempre había sido la matriarca, la mujer que mantenía a todos unidos, la que mediaba en los problemas y encontraba la manera de calmar los ánimos. Pero esta vez, en cuanto supo la verdad, se indignó de una manera que nadie esperaba. Llamó directamente a mis padres y les dijo que su actitud era vergonzosa, que excluir a mi esposa por el capricho de mi cuñada era una de las cosas más absurdas e inaceptables que había escuchado en su vida. Y no se detuvo ahí. Decidió cancelar su asistencia al viaje como una señal de protesta, enviando un mensaje claro a toda la familia. Su decisión tuvo un efecto dominó inmediato. Lo que comenzó como un acto de solidaridad por parte de una sola persona, rápidamente se convirtió en una crisis familiar. Otros tíos y primos comenzaron a cuestionar lo que estaba ocurriendo y poco a poco varios de ellos también comenzaron a retirarse del viaje. Lo que mis padres habían intentado manejar en silencio, lo que pensaban que podían resolver con una simple exclusión, se estaba convirtiendo en un problema mucho mayor. Su plan había sido sencillo: eliminar el problema excluyendo a mi esposa y esperar que yo aceptara su decisión sin hacer ruido. Suponían que yo tragaría mi enojo en nombre de la paz familiar. Pero ahora no solo estaban lidiando con mi ausencia, sino con la de varias personas más que, al descubrir la verdad, decidieron no formar parte de algo tan injusto. El viaje, que se suponía que sería una celebración familiar, un evento que durante meses habían estado planeando como un momento especial, ahora estaba rodeado de tensión y cuestionamientos. De repente, lo que ellos consideraban una decisión práctica y sin importancia estaba cobrando un precio que no esperaban. Y lo mejor de todo era que ni siquiera tuve que hacer nada más que decir la verdad en el momento adecuado. No hice escándalos, no grité ni exigí nada. Simplemente me mantuve firme y permití que la realidad hablara por sí sola. Las reglas del juego habían cambiado, y ahora ellos tendrían que lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. Actualización 4. El caos que se desató después de la conversación con mi madre fue algo que ni siquiera yo había anticipado en su totalidad. Durante años mi familia había logrado mantener la apariencia de unidad, ese espejismo de que todo funcionaba con armonía, como si fuéramos el retrato perfecto de una familia sin conflictos. Cualquier problema que surgía se resolvía tras puertas cerradas, con murmullos en la cocina o llamadas telefónicas llenas de medias verdades. Siempre se encontraba la manera de tapar las grietas y hacer como si nada hubiera pasado. Pero ahora, con la verdad expuesta, ese delicado equilibrio que habíamos fingido por tanto tiempo comenzó a resquebrajarse con una velocidad que ni yo mismo había previsto. Lo que comenzó como una disputa doméstica entre mis padres y yo se convirtió rápidamente en un problema que arrastró consigo a más miembros de la familia de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mi ausencia en el viaje familiar, que al principio parecía un simple desacuerdo, terminó siendo la chispa que encendió un incendio descontrolado. De repente, ya no era solo una cuestión de si yo asistía o no, sino un símbolo de algo mucho más grande. Una fractura profunda en la familia que dejaba al descubierto lo que muchos ya sospechaban, pero nunca se habían atrevido a confrontar. Que mis padres siempre habían favorecido a mi hermano y a su esposa por encima de cualquier otra relación familiar, incluso la que tenían conmigo. La reacción de mi abuela fue la primera señal de que esta vez las cosas no serían como antes. No se limitó a hacer comentarios en voz baja o a compartir su descontento en conversaciones privadas. No, lo hizo público. Y al tomar la decisión de no asistir al viaje, dejó en claro que esto no era solo un problema mío, sino un asunto de principios. Fue una declaración abierta de que no iba a respaldar una injusticia disfrazada de decisión familiar, y como era de esperarse, su postura tuvo un efecto dominó. Varios de mis tíos y primos, al enterarse de la verdad, comenzaron a cuestionarse si realmente querían ser parte de un viaje que, más que una celebración, ahora parecía un acto de favoritismo descarado. Algunos me llamaron directamente para preguntarme si lo que habían oído era cierto, si realmente mis padres habían tomado una decisión tan arbitraria solo para evitar incomodar a mi cuñada. No les di rodeos. Se los confirmé tal cual, sin intentar suavizar la verdad, porque si algo había aprendido de toda esta situación, era que la única forma de contrarrestar la manipulación era con la verdad, y la verdad por sí sola estaba siendo suficiente para que muchos reconsideraran su postura. Lo único que me sorprendió en medio de todo este caos fue el silencio absoluto de mi hermano. Siempre había sido alguien que intentaba controlar la narrativa en cualquier conflicto, alguien que no dejaba que las cosas se salieran de su control. Y sin embargo, durante todo el drama, fue el único que no me llamó, que no intentó contactarme después de nuestra última conversación. Sabía que su ausencia no era coincidencia.
Seguramente estaba esperando a que la tormenta pasara, creyendo que si se mantenía al margen lo suficiente, eventualmente las cosas se calmarían solas. Pero se equivocaba. Cuando finalmente la situación se tornó completamente insostenible para mis padres, recibí la llamada que había estado esperando, y la primera señal de que las cosas no iban bien para su lado fue el tono con el que habló. No estaba calmado ni conciliador como la última vez que intentó convencerme de que reconsiderara mi postura. Esta vez estaba molesto. No solo molesto. Estaba furioso, y no tardó en hacerme saber por qué. ¿Estás contento ahora?, fue lo primero que dijo, sin siquiera un saludo previo. Lo dejé hablar, lo escuché con la paciencia de quien ya sabe exactamente qué responder. Me acusó de haber arruinado el viaje, de haber hecho un drama innecesario, de haber convertido algo que debía ser una celebración familiar en un conflicto que ahora afectaba a todos. Dijo que si desde el principio yo hubiera manejado la situación con madurez, nada de esto habría pasado. Que mi ausencia no era el problema, sino el hecho de que había convencido a otros de seguir mi ejemplo. Esperó que me justificara, que me defendiera. Pero en lugar de eso, le devolví la pregunta con la misma frialdad con la que había hablado con mi madre días atrás. ¿De verdad crees que todo esto pasó por mi decisión? ¿O, en el fondo, sabes que el verdadero problema fue la exclusión de mi esposa? Silencio. Fue solo un par de segundos, pero lo suficiente para saber que había tocado un punto débil. Y sin embargo, en lugar de admitirlo, en lugar de aceptar siquiera una mínima parte de la responsabilidad, decidió aferrarse a su argumento inicial. «Estás exagerando», soltó con una mezcla de frustración y desdén. «Si fueras más inteligente, habrías encontrado una forma de solucionar esto sin provocar un escándalo». No pude evitar reírme. Una risa seca, sin humor. Era increíble cómo, incluso después de todo lo que había sucedido, aún tenía la audacia de intentar hacerme sentir que la responsabilidad de todo esto era mía. «El problema no es conmigo», le dije con calma. «El problema es con la realidad que ahora tienes que enfrentar». Le expliqué, sin prisa pero sin rodeos, que el viaje no estaba arruinado por mi ausencia, sino por la decisión que él y su esposa habían tomado al convertir a nuestros padres en sus cómplices, y que si ahora tenía que lidiar con las consecuencias, tal vez debió haberlo pensado antes de permitir que su esposa manipulara la situación a su favor. El silencio que siguió no fue de aceptación, sino de frustración contenida. «Al final del día, seguimos siendo familia», dijo finalmente, en un intento de apaciguar el conflicto. «Hay que aprender a dejar pasar las cosas». Ahí lo entendí todo. Para él y para mis padres esto nunca había sido un problema real. Lo veían como una disputa menor, un desacuerdo pasajero que, con el tiempo, se resolvería solo si todos simplemente seguíamos adelante. No entendían o no querían entender que esto no era algo que podía olvidarse con el tiempo. Cuando la llamada terminó, me sentí más convencido que nunca de que había hecho lo correcto. Mi hermano no me había llamado para tratar de solucionar nada, me había llamado para intentar restaurar la fachada de normalidad que tanto le importaba mantener. No le importaba si yo estaba molesto, si mi esposa había sido tratada injustamente, si nuestros padres habían cometido un error al permitir que mi cuñada decidiera quién era bienvenido en la familia y quién no. Lo único que le importaba era evitar que el conflicto siguiera creciendo y que terminara afectando su imagen dentro de la familia. Pero ya era demasiado tarde para eso. La verdad había salido a la luz y ahora tendrían que lidiar con las consecuencias de sus propios actos. Y si pensaban que esto se resolvería con una simple conversación, estaban muy equivocados.